Buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de Digicorp. Vamos a dar inicio al curso programado el día de hoy, o para el día de hoy, que es sobre el curso básico de CCTV analógico. ¿Sí? Muy bien, como les decía, el curso de hoy es CCTV analógico. El temario que vamos a ver el día de hoy es el siguiente. Vamos a ver lo que son tecnologías CCTV, algunos tipos de cámaras, vamos a ver lo que es la definición de lente y distancia focal, resoluciones de cámaras, algunos criterios de instalación, tipos de protección. Obviamente vamos a ver lo que son los componentes del sistema, de un sistema CCTV, la interconexión de estos componentes y bueno, un poco de un vistazo a lo que es la integración de los sistemas CCTV a los radioenlaces. También vamos a ver lo que es la configuración de algunas alarmas, tipos de cableado, algunas recomendaciones de instalación, tipos de fuentes de alimentación. Vamos a ver el cálculo de la capacidad del disco duro, ¿no? En función del número de canales que tengamos disponible, monitoreo remoto, la puesta a tierra y los sistemas de respaldo UPS. Bien, como ustedes bien sabrán, tenemos básicamente dos tecnologías disponibles para lo que es los sistemas de CCTV o circuito cerrado de televisión, ¿no? Entonces una es la analógica y otra es la IP, como con cualquier sistema electrónico, ¿no? Siempre vamos a tener la opción en versión analógica, en tecnología analógica, así como también en tecnología IP. Acá en Digicorp trabajamos, como ustedes saben, con la marca Dahua y la tecnología analógica de Dahua es la tecnología HD CVI. ¿De acuerdo? Y bueno, esta tecnología ha ido evolucionando básicamente desde hace muchos años atrás ya, y ha empezado con lo que es la tecnología CBBS, ¿no? Que era la interfaz de video analógico, ¿no? Las resoluciones de tecnología inicialmente abarcaban, ¿no? Desde los 420 TBL hasta los 1000 TBL. Posteriormente de esta tecnología se apareció lo que es el AHD, ¿no? La alta definición analógico, que ya abarcaba resoluciones desde los 1000 TBL hasta los 1.3 megapíxeles, ¿no? Ya se había alcanzado entonces con HD en 1 megapíxel, ¿no? Alta definición. Posteriormente se dio se abrió paso a la tecnología de HDTVI, ¿no? Que es el video turbo compuesto por alta definición, que es su componente básico, ¿no? Era la resolución de 1.3 megapíxeles. Y a partir de ahí ya comenzó se dio paso a lo que es la tecnología que se usa actualmente, el HDCVI, ¿no? Interfaz de video compuesto por alta definición, ya que con esto se puede llegar a superar los 1 megapíxel, 2 megapíxeles. Tenemos resoluciones que llegan hasta los 8 megapíxeles, ¿no? El 4K. Y bueno, la tecnología paralela que también se ha ido desarrollando, digital, del CCTV IP, del protocolo de Internet, que llega hasta los 12 megapíxeles, ¿no? Actualmente. Llega hasta los 12 megapíxeles en tecnología IP. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que son las resoluciones, ¿no? Y el avance de la tecnología analógica e IP. En cuanto a los tipos de cámaras, bueno, tenemos diferentes tipos de cámaras, como ustedes deben ya saber, tipo balas, tipo domo, tipo profesionales,
En IP también tenemos domo, balas y también tenemos las de tipo PTZ, que vienen también analógicas e IP. Como ustedes sabrán, todas las cámaras vienen con un lente, ¿no?, que permite una cierta distancia focal, ¿no?, a la cual se puede enfocar, distinguir, apreciar personas, ¿no? Se las puede distinguir objetos, distinguir personas, ¿no? E incluso reconocer también a estas personas, ¿no? En la ficha técnica de cada una de las cámaras que nosotros vendemos, se especifica en una sección cuál es el alcance, ¿no?, o la distancia focal de dicha cámara, ¿no? Eh, las cámaras pueden venir en este sentido con lentes que pueden tener un tamaño definido, ¿no?, así como también pueden tener un lente que puede variar en lo que es su distancia focal, ¿no? Eh, Básicamente, las cámaras que más se comercializan, las más económicas que vendemos, tienen un lente focal de 2.8 milímetros. Este lente de 2.8 milímetros permite un ángulo de visión aproximadamente de 90 grados. Generalmente son 90 grados de ángulo de visión. Puede oscilar entre 87, 88 grados, 89, 90, 91, 92, pero básicamente está en ese rango lo que es el ángulo de visión para una cámara de 2.8 milímetros de lente, ¿no? Y bueno, una distancia de focalización de unos 15, 16 metros, ¿no? Y bueno, como vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver vamos a revisar esta sección, esta parte de la ficha de datos de una cámara, eh, para tener más clara esta idea, ¿no? Eh, También tenemos cámaras que vienen con lentes de 3.6 milímetros, ¿no?, cuyo ángulo de visión está alrededor de los 60, 65 grados, ¿no? Son cámaras que son más, enfocan más a fondo, ¿no? Más que tener un ángulo amplio de visión, tienen un enfoque más de fondo, ¿no?, que pueden llegar a enfocar a unos ya 25, 30 metros o tal vez más, ¿no? Incluyen un rango, ¿no?, o alcance de visión nocturna de infrarrojo de mayor distancia también, ¿no? Entonces, el lente es un factor determinante en la cámara al momento de nosotros definir cuál es el ángulo de visión que queremos tener en nuestra instalación y cuál es la distancia máxima, ¿no?, de enfoque que necesitamos tener, ¿no? Entonces, esto nos permite acomodarnos, ¿no?, a la necesidad según la instalación, ¿no?, en la que estemos haciendo el trabajo, según la instalación, el tipo de ambiente en el que estemos o vayamos a instalar, ¿no?, una determinada cámara, ¿no? Así como también existen cámaras cuyo lente puede cambiar de tamaño, ¿no?, puede ser variable. Entonces, estas son las denominadas cámaras varifocales, ¿no? Esas cámaras varifocales pueden cambiar el tamaño del lente, permitiendo variar el ángulo de visión, así como también la distancia de enfoque, ¿no? Entonces, si bien son un poco más costosas estas cámaras, tenemos esta flexibilidad, ¿no?, de poder variar el ángulo de visión y la distancia de enfoque. Estas cámaras pueden variar el tamaño del lente, ya sea manualmente, que se puede ajustar a través de tornillos, ¿no?, a través de un sistema mecánico, sino manualmente a través de un destornillador o un tornillo que viene en la cámara, o también puede venir automático con lente motorizado, ¿no?, cosa que se pueda variar el enfoque directamente desde un grabador, ¿no?, directamente desde el grabador. Entonces, generalmente este es el caso de las cámaras PTZ, ¿no?, que tienen paneo, que tienen barrido vertical y también tienen zoom, ¿no? Entonces, las cámaras que vienen con lente varifocal son las que en realidad tendrían un zoom real, ¿no? Cuando nosotros hacemos un acercamiento a una sección de la imagen,
usando el lente varifocal o lente motorizado, estamos haciendo un zoom real, ¿no? Siempre y cuando hagamos uso de la propiedad de variación del tamaño del lente, ¿no? Cuando seleccionamos a través de en la pantalla misma una sección de la cámara para hacer el zoom digital, este zoom digital no es un zoom real, solamente es un zoom virtual, que al momento de ejecutarlo reduce, ¿no?, la resolución de la imagen. Bien, como habíamos indicado, las resoluciones de las cámaras han ido variando bastante, ¿no? Actualmente ya contamos con cámaras en HDCBI que llegan hasta los 4K, los 8 megapíxeles, ¿no? Estamos hablando de 4.096 líneas verticales, perdón, por 2.160 líneas, perdón, 4.096 líneas horizontales o por 2.160 líneas verticales, ¿no? Esos son los 8 megapíxeles que obtendríamos como resultado, ¿no?, de multiplicar estos dos números, ¿no?, y que llegan a conformar la cantidad de puntos, podríamos decirlo así, en una imagen, independientemente del tamaño físico de la imagen, ¿no? Hablamos de puntos, que son los píxeles, hablamos de píxeles, que básicamente son las unidades básicas que conforman una imagen. Y bueno, tenemos cámaras que llegan hasta la resolución de 8 megapíxeles. Acá hay que hacer notar que las resoluciones que más se utilizan en sistemas convencionales para domicilio y oficina son los 720p, que es 1 megapíxel, y los 1080p, que serían 2 megapíxeles. ¿De acuerdo? Serían 2 megapíxeles. Muchas veces nosotros instalamos o hacemos, algunos de nuestros clientes hacen instalaciones con cámaras de 4 megapíxeles, haciendo uso de grabadores que reconozcan, ¿no?, cámaras de 4 megapíxeles, pero que graben en 2 megapíxeles. Esta situación habría que analizarlo bien, porque los grabadores que aceptan 4 megapíxeles y graban en 2, lo que hacen es recortar la imagen, ¿no?, de 4 megapíxeles, la recortan a la mitad, por decirlo así, porque lo que hacen es usar la mitad de las líneas verticales y usar el mismo número de líneas horizontales, obteniendo así la mitad de lo que es una imagen de 4 megapíxeles en cuanto a la cantidad de píxeles. Y bueno, la imagen que se muestra como resultado de esto es una imagen más que todo vertical, más que horizontal, ¿no? Es más vertical que horizontal. En ese sentido, el muestreo que nosotros vamos a obtener en la pantalla de nuestro monitor va a tener que ser acomodada, ¿no?, al alto de la pantalla, por lo cual no vamos a poder apreciar los 2 megapíxeles que se tienen grabados, ¿no?, como resultado de los 4 megapíxeles que habrían sido recortados a la mitad en resolución, porque la imagen que nativamente es básicamente vertical, se va a acomodar en una pantalla que es más horizontal. Entonces, antes de ofrecerle al cliente esta solución de los 4 megapíxeles con grabadores que soportan estos 4 megapíxeles, que serían los de la serie 5, habría que mencionar que al momento de revisar las grabaciones no vamos a poder apreciar, al menos si en nuestro monitor es solo Full HD, no vamos a poder apreciar en realidad los 2 megapíxeles reales que estarían grabados, ¿no?, en el disco duro del sistema, ¿no? Ya que, como les decía, la forma de la imagen no es la misma que la de los 1080p, ¿no? 1920 por 1080, sino que en este caso llega a ser la mitad de 2048, ¿no?, por
1080. Entonces, es más una imagen vertical que horizontal. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo recomendable cuando hacemos instalaciones de 4 megapíxeles es usar un grabador 4K, porque así este grabador nos permite grabar los 4 megapíxeles reales, ¿no? Hay que mencionar en esta parte algo importante. Creo que para ello es conveniente revisar la ficha técnica de un equipo en particular. Lo vamos a revisar ya que estamos en este punto. Vamos a ingresar al navegador y vamos a buscar, por decirles, una cámara, una 1200 DN. Nos vamos a ir a la página de Dahua. Acá vamos a buscar, a ver. No me deja buscar. Vamos a buscar una cámara. No me deja. No sé por qué no me deja hacer la búsqueda. Pero vamos a buscar directamente aquí. Una cámara HFW, por decirles, 1200, la DN. Vamos a revisar. La ficha técnica. A ver, aquí tenemos la ficha técnica. Aquí está. Revisando esta cámara. Como les decía, en esta ficha técnica nos indica tenemos varios datos. Los más importantes son, los más relevantes es el lente, ¿no? La longitud focal, que en este caso son 3.6 milímetros, ¿no? Son 3.6 milímetros, y el ángulo de visión, que nos indica que está entre los 80 horizontal, dice 87.5 grados, ¿no? Este es el ángulo de visión de esta cámara, ¿no? Después tenemos lo que es esta tabla, la que les mencionaba. Esta tabla de acá es la que nos indica, ¿no?, cuál es el alcance que tiene de enfoque esta cámara, ¿no? La cámara nos dice que puede detectar, ¿no? En este caso podría detectar movimiento con un lente de 3.6 milímetros, con el lente de 3.6 milímetros con la que viene esta cámara 1200 DN, puede detectar movimiento a 53 metros de distancia, ¿no? Podemos observar, ¿no? Podemos observar no es el criterio que nos indica. Podemos observar a 21 metros, ¿no? Podemos observar una acción que se realiza en la imagen a 21 metros de distancia, ¿no? Podemos reconocer, dice, ¿no? Reconocer, en este caso, con claridad figuras a una distancia de 11 metros, ¿no?
y podemos identificar, ¿no? En este caso podemos identificar personas, en este caso, ¿no? A una distancia de 5 metros, ¿no? Entonces, esta tabla es la que nos proporciona el fabricante estos datos, ¿no? Para cada una de las cámaras en función, ¿no? Del lente con el que viene, en este caso para esta camarita que es únicamente viene con lente de 3.6 milímetros. En algunos casos tenemos cámaras que vienen con lente de 2.8, lente de 3.6 o tal vez lente de menor tamaño o mayor tamaño, ¿no? O puede ser también tamaño variable, lentes con cámara varifocal. Entonces, nos permite y nos da estos datos para que nosotros podamos ver, ¿no? Si el uso de esta o el empleo de la misma es la más conveniente, ¿no? Entonces, como dice acá, se pueden identificar, podemos identificar personas a una distancia de 5 metros, el rostro, ¿no? Identificar el rostro. Podemos reconocer, ¿no? A una persona a una distancia de 11 metros, ¿no? A partir de sus rasgos característicos corporales. Y podemos observar las acciones que realiza ya a una distancia máxima de 21 metros y podemos detectar el movimiento ya a una distancia máxima de 53 metros de distancia, ¿no? Que es bastante, ¿no? Entonces, en función de esta tabla, nosotros podemos definir cuál es el uso que le vamos a dar o en qué aplicación la vamos a utilizar. Por otro lado, otro dato importante que también mencionamos, porque la ficha técnica tiene tiene bastante información. Otro dato importante es el alcance que tiene de distancia del infrarrojo o visión nocturna. En este caso es de 80 metros, ¿no? Hasta 80 metros. ¿De acuerdo? Y bueno, también les mencionaba esto con respecto a la resolución de las cámaras, ¿no? Con respecto a la resolución de las cámaras y tomando en cuenta lo que habíamos mencionado sobre la resolución de las cámaras que vienen con 4 megapíxeles, si nosotros observamos la ficha técnica, vamos a revisar ahora la ficha técnica de un grabador con resolución o que nos pueda aceptar cámaras de 4 megapíxeles, pero que grabe en 5108 por decir HS-X. Si nosotros revisamos la ficha técnica de uno de estos equipos, vamos a ver qué es lo que en realidad nos puede proporcionar o qué prestaciones nos puede brindar este grabador. ¿De acuerdo? Este grabador entonces nos indica en esta parte de la ficha técnica que puede aceptar, puede trabajar con cámaras de 4 megapíxeles, como ustedes pueden observar, ¿no? Nos acepta la resolución de 4 megapíxeles P, ¿no? Que serían 4 megapíxeles reales, estos 4 megapíxeles P. Pero ojo que acá abajo, en la parte de grabación, recording, nos indica que la resolución que puede grabar es de 4 megapíxeles N. 4 megapíxeles N es la mitad de 4 megapíxeles P, ¿de acuerdo? Y ojo que 4 megapíxeles N, si bien es en cantidad de píxeles, es 2 megapíxeles, no tiene la misma forma que los 1080p, ya que los 1080p básicamente son una imagen horizontal, ¿no? Más ancha que alta, lo cual se acomoda mejor a una pantalla o a un monitor, ¿no? Tradicional. En cambio, los 4 megapíxeles N, que son la mitad de 4 megapíxeles P, es una imagen vertical, es más alta que horizontal, que no tiene la misma forma de los monitores tradicionales, ¿de acuerdo? Con lo cual, al momento de revisar las grabaciones, no vamos a poder apreciar los 2 megapíxeles reales, como si fuera un 1080p. ¿De acuerdo? Entonces, algo que hay que tomar en cuenta al momento de ofrecer esta solución al cliente. Si el cliente quisiera observar los 4 megapíxeles P
reales, que es una imagen horizontal, ¿no? Originalmente, nativamente horizontal. Entonces, tendríamos que emplear un grabador 4K que permita grabar 4 megapíxeles P. ¿De acuerdo? Sin embargo, el muestreo, ¿no? El monitoreo en tiempo real, sí se muestran los 4 megapíxeles, ¿no? Se muestran los 4 megapíxeles. Y obviamente esto tiene que coincidir con este dato de acá que dice display o el muestreo que entrega el grabador, ¿no? A través de la línea HDMI o VGA con la que viene para el monitor, ¿no? Si nosotros observamos acá, la resolución que nos entrega es de 1920 por 1080, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos, hacemos el cálculo, estos 1920 por 1080 nos da como resultado 2 megapíxeles, ¿no? Entonces, si ustedes analizan bien esta situación, este grabador nos va a entregar por HDMI, ¿no? Una resolución máxima que indica la ficha técnica, en su ficha técnica, una resolución máxima de 2 megapíxeles que sería en 1080p, ¿de acuerdo? En ese sentido, si bien el monitoreo si bien el grabador acepta cámaras de 4 megapíxeles, al momento de revisar la imagen en tiempo real a través del monitor que está conectado por HDMI o VGA, nosotros vamos a observar una imagen cuya resolución va a ser como máximo 1920 por 1080 píxeles, que serían 2 megapíxeles. ¿De acuerdo? No vamos a lograr ver los 4 megapíxeles reales. Así el televisor o el monitor sea 4K, porque el grabador a través del puerto HDMI VGA nos entrega como máximo una resolución de 1080p, 2 megapíxeles, ¿no? Entonces, si bien el grabador nos da la flexibilidad de trabajar con 4 megapíxeles, nos va a mostrar y nos va a grabar en 4MN, nos va a mostrar como máximo una resolución de 1080p, ¿de acuerdo? Entonces, lo adecuado para trabajar con cámaras de 4 megapíxeles sería utilizar un XBR que sea de la serie 4K, ¿no? En este caso podría ser, a ver, 5108. Sí, puede ser un 51H16 4KLX. Si nosotros revisamos la ficha técnica de este grabador, no nos carga esta, a ver, vamos a revisar otro archivo, a ver. Sí, aquí podemos observar que este grabador, que es 4K HDCBI, observamos que en la parte de muestreo en tiempo real o lo que es compatibilidad con las cámaras con las que puede trabajar, acepta en HDCBI, acepta cámaras de 4K de 8 megapíxeles, 6 megapíxeles, 5 megapíxeles y 4 megapíxeles también. También tenemos 1080p y obviamente 720p, que es un megapíxel, ¿no? Así como resoluciones más bajas, ¿no? Entonces, este grabador, si revisamos lo que es la grabación, ¿no? Esta nos permite grabar no solo en 4 megapíxeles P, sino que también en los mismos 4K. Ese grabador sí nos va a grabar en 4K y en 4 megapíxeles P. ¿De acuerdo? Ahora, debemos revisar si nosotros vamos a poder observar la resolución real de la que nos entregan las cámaras, ¿no? Para eso nos vamos a esta parte de monitor o el display, ¿no? Monitor o el display, que nos indica que el puerto HDMI
o VGA nos va a entregar una resolución a través del HDMI, en este caso de 3840 por 2160. Si nosotros hacemos el cálculo, 3840 por 2160, lo tenemos como resultado 8 megapíxeles, real más 8.3 megapíxeles. Entonces, este grabador sí nos va a permitir ver en tiempo real, así como también las grabaciones, ¿no? De reales que nos entregan las cámaras, ¿no? Ya sea en 4K, que son 8 megapíxeles, o ya sean 4 megapíxeles, ¿no? Reales que vienen de la 4 megapíxeles P, que podrían entregarnos la cámara, ¿no? Entonces, este grabador sí nos graba en los 4 megapíxeles P, 4K también puede grabar, y además nos puede mostrar esa resolución real, ¿no? En 8 megapíxeles, si fuera el caso, o 4 megapíxeles P, si fuera el caso, a través del monitor que está conectado por puerto HDMI. Y bien, si fuera por VGA, como ustedes pueden ver, máximo nos va a entregar una resolución de 2 megapíxeles, que son 1920 por 1080, ¿no? 2080p a través del VGA. Y solo por HDMI tendríamos los 8 megapíxeles o 4K, ¿de acuerdo? Entonces, son datos que son importantes, ¿no? Los más relevantes al momento de ofrecer una solución al cliente y no tengamos un inconveniente posterior, ¿no? Cuando tengamos que revisar las imágenes, ya sea en tiempo real o cuando tengamos que revisar las grabaciones que están almacenadas en el disco duro de nuestro grabador. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante sencillo revisar la ficha técnica únicamente buscando, ¿no? En un buscador, navegador web, ¿no? El código del producto y obviamente revisando los parámetros que les acabo de indicar, ¿no? Obviamente la ficha técnica tiene mucha más información de la que estamos viendo, pero que ustedes ya podrán ir analizando según sus necesidades, ¿no? Bien, continuando la presentación, ¿no? Mencionamos, vamos a pasar a ver algunos criterios de instalación. En este caso, algunos parámetros adicionales, no importantes, fuera de lo que es la distancia focal, el alcance del infrarrojo y, bueno, el ángulo de visión. Están también algunos otros parámetros como la distancia del infrarrojo, ¿no? El tipo de protección con la que viene la cámara, ¿no? O para qué condiciones ha sido diseñada para trabajar, así como algunas otras opciones adicionales que podría tener, ¿no? Según el modelo o la marca que estamos empleando, ¿no? En este caso, el tipo de protección que vienen con las cámaras es otro factor importante, ¿no? Es otro parámetro importante. El grado IP, ¿no? Con el que vienen diseñadas las cámaras, que se indican básicamente con dos parámetros, dos números, según el IP de la cámara, tiene dos indicadores numéricos, de los cuales el primero nos indica el nivel de protección contra el ingreso, ¿no? De objetos sólidos al interior de la cámara, y el segundo dígito nos indica el nivel de protección contra el riesgo de ingreso de agua, ¿no? O de humedad, ¿no? En este sentido, el criterio, el primer dígito, el más común que nosotros vamos a ver en las cámaras es el número 6, el dígito número 6, que nos indica que la protección es fuerte contra el ingreso de partículas de polvo, ¿no? Entonces, serían las mejores opciones, el primer dígito tener el número 6, ¿no? Para evitar el ingreso de partículas de polvo. Y para el segundo dígito, podemos variar entre 6, 7 y 8, en donde el 6 nos va a soportar o nos va a evitar, ¿no? El ingreso de agua que pueda ser arrojada hacia la cámara a chorros, ¿no?
El dígito 7 nos va a indicar que la cámara ha sido o puede soportar inmersión completa, ¿no? Dentro del agua a una distancia, a una profundidad de 1 metro durante unos 30 minutos, ¿no? Y el dígito 8 que nos va a indicar que puede soportar la cámara una inmersión dentro del agua de una profundidad de 5 metros durante un tiempo máximo de 60 minutos, ¿de acuerdo? Bien, a ver, me preguntan, me hacen alguna pregunta, me dicen que cuando en una hoja de datos dice que graba en 4mn, 5mn, ln significa que graba la mitad de la resolución. Correcto, sí, es lo que les mencionaba. Cuando indica 4 megapíxeles n o 5 megapíxeles n, la letra n que va después de los 4 megas que se indican, indica que significa que se está grabando a la mitad de la resolución. ¿Por qué a la mitad? Porque de la imagen total que se tiene, de la imagen completa, que sería el 4MP, por ejemplo, de toda esa imagen se toman únicamente, se va intercalando entre una línea vertical que se toma para la grabación y otra que se omite, la siguiente se toma, la otra se omite, y así sucesivamente a lo largo de toda la imagen, obteniendo como resultado una imagen completa, sí es completa, se ve todo lo que se pueda observar en la imagen original. Sin embargo, el número de líneas verticales se ha reducido a la mitad. En ese sentido, la imagen resulta ser la mitad de la original, ¿no? Entonces, por eso decimos que cuando tenemos la letra N, sí significa que es la mitad de resolución, ¿no? Sí, en un momento más vamos a compartirla, me piden que comparta la presentación, entonces en un momento más lo vamos a subir para que lo puedan descargar. En un momento, mejor si lo hacemos ahora, denme un minuto por favor, vamos a subir la presentación. Vamos a subir la presentación. ¿Dónde está? Lo vamos a subir. Vamos a subir la presentación. A ver, déjeme ver. Bien, ya está disponible la presentación para que lo puedan descargar. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, vamos a ver ahora lo que es la protección, tipo de protección contra golpes, en este caso, porque un tipo de protección es que tiene es contra agua y contra polvo, y otro tipo de protección es que se tiene contra los golpes, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos observar algunas especificaciones de protección contra golpes que vienen indicado a través de las siglas o el denominativo IK08, IK09 o IK10, ¿de acuerdo? El IK08 nos indica que cuando viene una cámara diseñada para soportar este grado de golpes, IK08, nos indica que puede soportar golpes de, por decirlo así, en este caso dicen una energía de 5 joules, que equivale a la caída, ¿no?, de un martillo
que pesa 1.7 kilogramos a una distancia de 300 milímetros o 30 centímetros. Este sería el equivalente, ¿no?, de un golpe que puede soportar una cámara con la especificación IK08. Las cámaras que vienen con IK09, ¿no?, son resistentes a los golpes que vienen con una energía de 10 joules, que equivale al golpe de un martillo de 5 kilogramos, cuya caída es de 20 centímetros, ¿no?, de altura. Y las que en realidad son las más comunes de encontrar, las más cuando es requerido, ¿no?, por el cliente o la instalación, las que tienen la especificación IK10, que equivale a, o pueden soportar golpes de una energía de 20 joules, que equivale a un golpe de un martillo de 5 kilogramos, una caída de 40 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, este es el valor IK10, es el más común que vamos a encontrar en las especificaciones de cámaras diseñadas para resistir golpes o antivandálicas, ¿no? Como ustedes pueden observar, tiene un valor límite, ¿no?, que pueden soportar, ¿no? En cuanto al golpe, no quiere decir que sean cámaras indestructibles, por si acaso, ¿no? Estas cámaras antivandálicas con protección contra golpes IK10, sino que son las que tienen esta capacidad, ¿no?, de soportar golpes, ¿no?, de 20 joules, que equivalen a la caída de un martillo de 5 kilogramos, una altura de 40 centímetros, que es bastante, en realidad, bastante significativo, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que son una revisión rápida de los parámetros de las cámaras en general. Ahora vamos a pasar a revisar rápidamente los componentes del sistema, los componentes básicos de un sistema, ¿no?, de circuito cerrado, televisión. Son básicamente las cámaras, el grabador, la memoria o el disco duro, en el cual se van a almacenar, ¿no?, todas las imágenes de video que vayan a proporcionar las cámaras. Tenemos también un monitor, ¿no?, en el cual vamos a visualizar estas imágenes en tiempo real, así como también las imágenes que han sido almacenadas en la memoria del grabador, así como también requerimos de una fuente de alimentación tanto para cámaras como para grabador, ¿sí? Y algunos accesorios adicionales que pueden incluir los conectores, cables, balloons también, ¿no?, para conectar, ¿no?, y transmitir las señales provenientes de las cámaras hasta nuestro grabador, ¿no? Adicionalmente podríamos tener quizás algún otro dispositivo para el monitoreo, ¿no? Bueno, como ustedes ya saben, algo importante es siempre contar con el tamaño adecuado del disco duro en nuestro grabador. Para ello es importante calcular el tamaño del mismo en función de el número de canales y la resolución y algunos otros parámetros, ¿no?, importantes para de nuestro grabador, ¿no?, de nuestro sistema CCTV. Pero ello es bueno hacer uso de una herramienta que nos pueda ayudar a hacer el cálculo adecuado, ¿no?, o el dimensionamiento adecuado de nuestra memoria, ¿no?, de nuestro grabador, ¿de acuerdo? Eh, para ello les voy a proporcionar una pequeña herramienta que ustedes también pueden conseguirla en haciendo una búsqueda a través de internet, pueden encontrarla. Les voy a proporcionar una herramienta, ¿dónde está?, para que ustedes puedan hacer el cálculo de, de la capacidad del disco duro requerida, ¿sí? Es una herramienta bastante sencilla, que es una calculadora de disco duro, en realidad así se llama. Les voy a mostrar cómo hacemos el uso de la misma.
Y acá la tenemos. ¿Sí? Entonces la herramienta se llama Disk Calculator, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden buscar esta herramienta en internet. Voy a ver si la puedo yo después subir para que la puedan descargar. Lo único que hacemos con esta herramienta es indicar el número de canales que nosotros tenemos en nuestra instalación. Por ejemplo, en este caso 4 canales. Vemos, ¿no?, qué grado de compresión nos proporciona el grabador, ¿sí? El grabador generalmente ya disponemos en la mayoría de los casos ya el H265 y podríamos indicar, por ejemplo, 2 megapíxeles de resolución y número de cuadros o un frame rate de 30 por segundo, ¿no? 30 cuadros por segundo. En este caso podríamos hacer en el ejemplo, podríamos omitir el audio y un bitrate por defecto que nos indica de 2867 kilobits por segundo. ¿Sí? En la parte inferior de este programita, nosotros vamos a poder calcular el tiempo de grabación o el tamaño que requerimos según el tiempo que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos grabar 7 días, requeriríamos, bajo estas condiciones, ¿no?, una capacidad de 826 gigas. Estaríamos hablando de un disco de 1 tera que tendríamos que nosotros que instalar en nuestro grabador, ¿no? Si nosotros escogemos la siguiente pestaña y seleccionamos 1 tera de capacidad de almacenamiento, calculamos que en realidad nos va a dar más de 7 días, en este caso 7 días y 21 horas, casi 8 días de grabación, el 1 tera de disco que podríamos instalar en nuestro grabador de 4 canales, ¿no? Con una compresión de disco duro de H265, ¿no? Tomando en cuenta que las cámaras son de 2 megapíxeles, ¿sí? Entonces, algo que hay que mencionar acá, que es importante, es el bitrate, ¿de acuerdo? Ustedes van a poder observar este parámetro, el bitrate, al momento de ingresar en el menú principal del grabador e ir a lo que es la configuración de los parámetros de cada canal del grabador. Ustedes van a observar el bitrate del mismo, al cual está trabajando ese canal, ¿no?, cada uno de los canales. Es importante mencionar que el bitrate nos va a definir mucho el tamaño, el espacio que se va a usar en el disco duro. Sin embargo, es también importante mencionar que usar un bitrate que sea bajo para prolongar tener un mayor tiempo de grabación, nos puede bajar bastante la resolución de las imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros ponemos acá 1024 como ejemplo, ustedes podrán ver que el tiempo de grabación se prolonga de 7 días y 21 horas, se prolonga a casi el triple, ¿no? Se prolonga a 22 días con 3 horas, usando el mismo disco duro de 1 tera, ¿no? Grabando las 24 horas del día, ¿no?, con los 4 canales, ¿no? Si reducimos el bitrate, vemos que el tiempo de grabación se hace mucho mayor. Pero ojo que hay que tomar en cuenta que con este bitrate menor, ¿sí?, las imágenes también se van a ver un poco degradadas en cuanto a su resolución, ¿no? Si usamos 2048, por ejemplo, vemos que el tiempo de grabación es 11 días, ¿no?, un poquito más de 11 días, ¿no? Este valor de 2048 es un valor aceptable, bastante aceptable para una resolución de 2 megapíxeles. Entonces, con 4 cámaras de 2 megapíxeles y teniendo un grabador que nos soporte un grado de compresión H265, vamos a tener 11 días de grabación, ¿no?, con un disco de 11 teras, perdón, de 1 tera, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta el bitrate, ¿sí? Si necesitamos tener, por decir,
12 días de grabación. Entonces, para no usar un disco de 2 teras, podríamos reducir un poco el bitrate en cada uno de los canales, por decirles a 1800. Vean, podemos ver cuánto nos dan con 1800. Obtenemos 12 días y 14 horas de grabación. Podríamos reducir un poco el bitrate de de grabación de cada uno de los canales para obtener la cantidad de días necesarios, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se debe bajar más de los 2024, en realidad, o 2048, o mucho más de ello, para prolongar, ¿no?, el tiempo de grabación en nuestro disco duro. ¿De acuerdo? Otro valor que se puede reducir es el frame rate, el número de cuadros por segundo. 20, por ejemplo, es bastante aceptable. Con eso también se mejora un poco el tiempo de grabación, ¿no? Bien, entonces esta herramienta ustedes la pueden descargar. La voy a subir en un momento más para que la puedan cerrar. Si no la puedo subir porque estaba viendo que no me estaba permitiendo subir este tipo de archivo, ustedes pueden buscar en internet y descargarlo de internet, este Disk Calculator. Así como también pueden encontrar otras calculadoras que tienen incluso toman en consideración muchos más parámetros que de nuestro sistema para hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Obviamente este cálculo es aproximado, ¿no? Bien, continuando entonces con nuestra presentación. Revisando ahora la conexión de nuestra cámara al grabador. Como ustedes sabrán, podemos conectarla de diferentes maneras. En lo que es un sistema analógico, en el CCTV, podemos usar cable coaxial o cable UTP para hacer la conexión de la cámara a nuestro grabador. Cuando usamos el cable coaxial, hacemos la conexión directa a través de los conectores BNC, ¿no?, de la cámara hacia el cable y del cable al grabador. Y cuando usamos el cable UTP, pues usamos lo que son los conocidos balloons, ¿no?, o adaptadores de impedancia, ¿sí? Esos balloons que vienen en par para cada cámara, ¿no? Bueno, uno se usa del lado de la cámara y el otro se usa del lado del grabador. Uno de ellos cuenta, ¿no?, con una impedancia de un determinado valor, que debería ser alrededor de los 45, 50, 60 ohmios, obviamente para proteger las entradas, tanto la cámara como los grabadores, en caso de que ocurra algún cortocircuito en la línea de transmisión, o bien también para adaptar las impedancias tanto de la cámara, la línea de transmisión y el grabador, ¿no? Tengamos un funcionamiento adecuado. Y bueno, también tenemos los balloons, ¿no?, de balloons pasivos de 75 ohmios para cable categoría 5, ¿no?, que nos permiten transmitir la señal de video de nuestra cámara, como indica la imagen, hasta unos 300 metros, ¿no? Por lo general. Sin embargo, hay que mencionar acá nuevamente, en esta parte, que esta distancia de transmisión, tanto para cable coaxial como para cable UTP, viene también especificada en la ficha, en la hoja de datos de nuestra camarita, ¿no? Por ejemplo, habíamos revisado la ficha técnica, estábamos viendo de esta cámara HFBW 1200D, que es la que dice la famosa cámara búho, que tiene largo alcance, ¿no?, de infrarrojo o de visión nocturna. Nos indica en la ficha técnica, en esta parte, nos indica el largo de transmisión, ¿no?, que podemos alcanzar, ¿no? Nos indica que puede admitir hasta 800 metros, en 1080p, o sea, 2 megapíxeles, ¿no?, usando cable coaxial. ¿De acuerdo? Nos dice que podemos llegar hasta 800 metros con 1080p, perdón, con 1080p. Podemos llegar hasta 800 metros, ¿no?, con cable coaxial, ¿sí? Correcto, con cable coaxial. Y podemos llegar hasta 1200 metros a una resolución de 720p, que es 1 megapíxel, también con cable coaxial.
¿de acuerdo? Por otro lado, si usamos cable UTP, podemos llegar hasta 300 metros, ¿no? En 1080p, ¿de acuerdo? En 1080p hasta 300 metros con cable coaxial, perdón, con cable UTP, y hasta 450 metros, ¿no? En 720p, que sería 1 megapíxel. Esto con cable UTP. Entonces, obviamente estamos hablando de valores máximos que podemos conseguir, ¿no? En este caso, si nos referimos a lo que es el UTP, que es lo más común, estamos hablando de cable con 100% cobre, ¿no? En condiciones ideales, ¿no? Estamos hablando de cable con mayor capacidad de, o menor pérdida, podemos decirlo así, ¿no? Menor pérdida de señal. Sería el cable UTP 100% cobre, ¿no? Entonces, con este cable UTP 100% cobre llegamos hasta los 300 metros en 2 megapíxeles y 450 metros en 1 megapíxel real, ¿no? 1080p y 720p. ¿De acuerdo? Esos son los valores máximos de transmisión que vienen especificados para esta cámara, ¿no? En este caso HFW 1200D. Bueno, que en realidad estos valores son muy similares, si no son los mismos, son muy similares para la mayoría de las cámaras HDCDI. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también tomar en cuenta este valor, este dato que viene proporcionado en la ficha técnica brindada por el fabricante. Bien, esto entonces para cable coaxial y cable UTP. También existe otra opción, ¿no? De que se puede usar un volumen activo, ¿no? Con cable UTP, que nos permite amplificar la señal. También se dispone, ¿no? De estos equipos para tener alcances mayores de los 300 metros anteriormente mencionados o 450 metros anteriormente mencionados. Nos permiten llegar a mayores distancias usando cable UTP, ¿no? Ya que son válvulas activos, ¿no? Son válvulas que funcionan básicamente como un repetidor de señal. Bien, había mencionado también que es importante tomar en cuenta la fuente que va a alimentar a nuestras cámaras. Y aquí hay que hacer notar lo siguiente. Los valores que hemos mencionado anteriormente y que vienen especificadas en la ficha técnica de las camaritas de distancias de transmisión, se refiere justamente a eso, las distancias de transmisión de video, ¿de acuerdo? No de alimentación, solo video. En lo que respecta a la alimentación, los valores a los cuales se puede llevar la alimentación en distancia son mucho menores, ¿de acuerdo? Generalmente podemos cablear en una distancia de 30 metros, 50 metros como máximo para alimentar una cámara con cable UTP, ¿sí? A 12 voltios, ¿de acuerdo? Ya que al ser bajo voltaje y al ser el consumo de las camaritas que oscilan alrededor del medio ampere, entonces en cable UTP categoría 5E las pérdidas de tensión de alimentación es bastante considerable cuando las distancias superan los 50 metros, ¿de acuerdo? O incluso los 30 metros. Entonces, como máximo, lo recomendable es alimentar a una distancia de 30 metros, ¿no? Con 12 voltios, ¿no? Y mejor si usamos una fuente de alimentación que tenga un sistema de respaldo incorporado, hablamos de una UPS, ¿no? Como sistema de respaldo para que puedan seguir funcionando cuando el sistema deje de recibir por alguna situación energía de la red de 220 domiciliaria, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es importante mencionar esto, que la distancia de transmisión de video no es la misma que la distancia de alimentación que puede tener nuestra camarita. Bien, continuando, algo importante también de mencionar es la conexión de las cámaras PTZ, las mismas que actualmente ya no necesitan una conexión de protocolo RS485 para que puedan ser controladas en sus movimientos
de paneo, zoom y de ángulo vertical, porque ya la señal de control viaja por la misma línea de HDCBI que por donde va la señal de video, ¿no?, de la cámara. Sin embargo, todas las cámaras PTZ vienen, ¿no?, con la conexión AB-RS485, si fuera el caso de que tuviéramos un grabador de otra marca, ¿no?, de otra marca, la cual no es compatible con HDCBI, pero las cámaras generalmente son multiformatos, son generalmente tetrahíbridas, ¿no? Entonces manejan HD, HDCBI, CBS también. Entonces, en estos casos sí va a ser necesario, si nuestro grabador fuera de otra marca, utilizar las líneas A y B del protocolo RS485 para la comunicación y control de los movimientos de nuestra cámara PTZ. Otro factor importante al momento de hacer una instalación es que debemos tomar en cuenta que el soporte de nuestra cámara, o el punto en el cual va a ser montada la cámara, debe soportar 3 veces el peso de la misma, ¿no? Entonces, para ello, con que este soporte nos pueda aguantar 1 kilo de peso, es más que suficiente. De hecho, es 5 veces más el peso de la cámara, pero como prueba es suficiente, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones no sé si hacen esta prueba, pero es lo recomendable, ¿no? Bueno, acá tenemos el diagrama de una cámara en sí, el diagrama estructural de una cámara, ¿no? Tenemos una cámara domo y tenemos una cámara de tipo bala también, ¿no? Bueno, habíamos indicado que se pueden hacer radioenlaces, ¿no?, para llegar a mayores distancias de conexión, ¿no?, de transmisión, en este caso de las imágenes de nuestro sistema CCTV a nuestro centro de monitoreo. Para ello ya utilizamos un poco de lo que son los sistemas de redes. En este ejemplo podemos ver que el grabador, todos los grabadores vienen con una conexión a Internet, ¿no?, para el monitoreo remoto por Internet. Entonces se puede hacer el uso de esta conexión IP para transmitir la señal a través de un radioenlace, ¿no? Generalmente, para este tipo de conexiones punto a punto, se usan los equipos Ubiquiti, los VLOCO M2 o M5, dependiendo de la necesidad o el requerimiento de trabajar en 2.4 GHz o 5 GHz. Podemos usar estos transradio y transmisor para hacer nuestro punto D o nuestro radio enlace, ¿no? Con eso podemos llegar a más de 5 kilómetros de distancia de radio enlace. Esta sería una conexión inalámbrica, pero también tenemos como alternativa una conexión a través de fibra óptica, ¿no? Para ello tendríamos que emplear, es en realidad una opción más económica, en donde se emplean, ¿no?, 2 conversores, un transmisor y un receptor. Ambos son conversores de cable de red o de tecnología Ethernet a fibra óptica y viceversa, de tal forma que también nos permite abarcar grandes distancias, ¿no?, de transmisión de la señal de monitoreo, ¿no?, varios kilómetros de distancia, ¿no?, de conexión. Entonces, si bien es un poquito más trabajoso hacer el tenido de este cableado de fibra óptica, resulta un poco más o significativamente más económico que emplear un sistema de radioenlace, que en realidad es mucho más cómodo, pero un poco más caro. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra consulta, revisando. Sí, me preguntan si el grabador ya viene con un bitrate establecido. Sí, viene con un bitrate establecido de fábrica, por defecto de fábrica, no es necesario configurarlo. De hecho, el grabador reconoce automáticamente, ¿no?, el formato de la cámara que estamos empleando, ¿no?, ya sea CDBS, ya sea HDCBI, ya sea HD o ya sea TBI.
¿no? HDTV. Entonces, sí, eso ya automáticamente reconoce el grabador, pero también tenemos la opción de modificar, ¿no? El bitrate para poder nosotros tener mayor tiempo de grabación en nuestro disco duro. Bien, continuando, ¿no? Aquí tenemos otro esquema de radioenlace, donde podemos observar que en este caso ya no es una conexión punto a punto, sino punto a multipunto, y donde se tiene una central de monitoreo en un determinado lugar y recibe señales de diferentes grabadores localizados en diferentes lugares a una distancia de más de 30 kilómetros en algunos casos, ¿no? Entonces, este es un esquema que también se puede implementar para monitoreo, ¿no? Monitoreo de cámaras de vigilancia. Entonces, esta parte ya viene ligada a lo que es un poco de lo que es redes, ¿no? Y telecomunicaciones, sistemas que son radios, ¿no? Y radioenlaces, ¿no? Punto multipunto. Entonces, bueno, no vamos a profundizar en esto, posiblemente lo veamos más en una otra presentación más adelante. Sin embargo, lo vamos a mencionar, ¿no? Como una gran ventaja que tienen nuestros sistemas, ¿no? Bueno, continuando, podemos ver acá en esta presentación, en esta diapositiva, la instalación básica de una cámara PTZ, ¿no? Bien, como habíamos indicado, actualmente ya no es necesario hacer la conexión a través de las líneas AB del protocolo RS485. Sin embargo, cuando la cámara o el grabador no coinciden en marca, siempre vamos a tener que emplear estas líneas, ¿no? Para poder hacer el control del paneo, del zoom y del movimiento angular, ¿no? Vertical de la cámara, ¿no? Acá tenemos un esquema de una conexión básica que con sistemas de alarma también, ¿no? Los grabadores que vienen con sistemas de alarma actualmente son los IoT en este momento, pero bueno, no lo tenemos en stock. Sin embargo, perdón, se me va a terminar la batería. Bien, esta parte, como ustedes pueden observar, es bastante sencillo de conectar con sensores de movimiento que podrían ser de otra marca, ¿no? Como en este caso Paradox, que son compatibles, ya que las entradas son de tipo contacto seco que requieren, así como también las salidas son de tipo relé, ¿no? De los grabadores que vienen con alarma, los IoT. Pero generalmente cuando nosotros vamos a usar cargas que son un poco grandes, como una sirena o una sirena de 30 watts, por ejemplo, vamos a tener que conectar necesariamente un relé en cascada para obtener mayor valor de corriente para nuestra sirena, ¿no? Entonces, utilizaríamos la salida de alarma solo para activar un relé y este relé en cascada activaría recién nuestra sirena, ¿no? Lo mismo podríamos hacer para instalar, por ejemplo, en una de las alarmas un reflector, ¿no? Igual requerimos la ayuda de un relé en cascada porque los relés internos de los grabadores son de muy poca capacidad, ¿sí? Entonces, al ser de poca capacidad, consumen poca corriente y requieren que instalemos necesariamente un relé externo, ¿sí? Bueno, y como ya habíamos mencionado, los diferentes tipos de cableado que empleamos, ¿no? Coaxial y UTP, los mismos que vienen, cuyas distancias, ¿no? De transmisión vienen especificados en la ficha técnica, ¿no? Algunas recomendaciones en la instalación, algo importante es siempre tener una documentación que respalde la instalación, el trabajo que hemos hecho, para poder hacer un mantenimiento o algún trabajo de mantenimiento correctivo tal vez en la instalación o ampliación de la misma, ¿no? De una forma adecuada, ¿no? Y ordenada. Siempre nos va a ayudar tener un documento de respaldo de la instalación que hemos realizado, ¿no? Por otro lado, se recomienda siempre instalar, no hacer la instalación de las cámaras, evitando que estén en contraluz al sol, ¿no?
ya que esto puede perjudicar, ¿no?, lo que es la recepción de las cámaras, así como también puede llegar a dañar, ¿no?, el mismo dispositivo. ¿Sí? Para ello siempre es recomendable usar un ángulo de inclinación y si fuera posible, ¿no?, se puede incluso colocar algunas cámaras, de hecho ya vienen con una pequeña visera, ¿no?, en la parte superior para evitar que los rayos del sol, perdón, incidan de forma directa en el lente de nuestra cámara. Bien, alguna vez alguien me había preguntado la instalación de un micrófono. La instalación del micrófono es bastante simple, es similar al de la cámara. Y los micrófonos también requieren de alimentación de 12 voltios y se conectan a la entrada a la entrada correspondiente de audio, ¿no? Algunos grabadores o la mayoría de ellos vienen con una sola entrada de audio que es para el canal 1, ¿sí? Y bueno, si el grabador viene diseñado para tener, conectar un micrófono por cada cámara, ya, bueno, tendríamos mayor número tendríamos audio para cada uno de los canales, ¿no? Entonces, la conexión es como se ve en la imagen, ¿no? El micrófono se alimenta con 12 voltios, por un lado, y por el otro lado tenemos la conexión hacia el grabador directamente al canal que corresponde